Hola, ¿cómo están mis amigos? Tengan todos muy buenos días. La paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto y estamos regresando con estos videos que son muy importantes. Vamos a tocar un tema que también es importante. Vamos a hablar sobre los cientistas, así es. Los cientistas que prácticamente vienen a ser una secta más que precisamente promueve, se podría decir, un Dios totalmente light, un Dios totalmente, ¿qué te digo? Un conjunto de dioses inclusive. Pero a esto pues nos vamos a dedicar el día de hoy, a explicarles qué son los cientistas o prácticamente la ciencia cristiana o la iglesia de la cristociencia o la iglesia de cristocientífica. La iglesia cristocientífica, ¿verdad? Esta iglesia que también se hace llamar cientistas no es una iglesia, es una secta. Y pues bueno, hoy estamos en este tema. Bienvenido seas a este video. Y quédate y ya comenzamos de una vez, entremos en materia. Bueno, los cientistas fueron fundados por esta señora que tú ves en pantallas, por Mary Baker en 1821 a 1910. Esta mujer nació en 1821 y murió en 1910 en los Estados Unidos. Y en 1875 publica un libro fundamental de los cientistas, o sea, Ciencia y Salud son la clave para las escrituras. Este libro lleva este título. Y en 1879 funda en Boston la Iglesia de Cristo Científico, donde está pues el centro de la agrupación, de esta secta, de esta, ¿qué te digo?, reunión de idolatría, reunión totalmente de cosas locas, zafadas. Por lo general pertenecen pues a este grupo gente acomodada y de edad totalmente avanzada, solamente preocupada por su salud. Obviamente que la salud para ellos es primero y justamente este libro se refiere a eso precisamente. En la doctrina se trata pues de una mezcla de hinduismo, hipnotismo y teosofismo, con algo de cristianismo también. Pretende un cristianismo sin lágrimas, y eso tenemos que decirlo, sacado del extracto también del clero de la misma iglesia, como les dice estos mismos, ya te digo, cientistas, que son un cristianismo sin lágrimas. Niega los misterios, por ejemplo, del cristianismo, no exige ni un acto de fe religiosa, ni también exige sacramentos, tiene pocas exigencias morales y todo se reduce a un culto de curación. Sus principios básicos de los cientistas pues son los siguientes. Dios, dicen, es todo en todo. Dios es todo en todo, o sea, Dios es una vela, Dios es una jarra, Dios es un audífono, qué sé yo. Y Dios es bueno y es espíritu, también dicen algunos, ¿no? Miren, Dios es todo y en todo. Choca con el Dios es bueno y es espíritu, o sea, no hay ahí una relación, ¿verdad? Y hay una desfase en su misma doctrina, en su mismo principio. Pero bueno, Dios es bueno, dice, y Dios es espíritu. Perdón. Dicen también otro principio, que el espíritu es todo y la materia es absolutamente nada. Otro principio te dice que Dios y la vida están en contra del mal, la enfermedad, el pecado y la muerte. Bueno, en esta época de antibióticos, de técnicas, por ejemplo, revolucionarias como los rayos X, las vacunas antisarampión, por ejemplo, las vacunas antidifteria y la poliomielitis, nosotros podemos olvidar que por razones religiosas la minoría se privó. Pero esto existe. Tanto ellos como a sus mismos hijos, los beneficios de las mismas ciencias médicas son privadas por estos mismos fanáticos religiosos. Ellos están, por ejemplo, siguiendo la enseñanza de la tercera edad de Nueva Inglaterra de Mary Baker Patterson Eddy, la descubridora pues de las mismas ciencias científicas cristianas. Miren cómo es este compuesto, ciencias científicas cristianas, o sea, bueno, por algunos 100 años sus fieles, sus mismos, que te digo, allegados y también sus leales devotos, no solo obstinadamente negando la realidad, por otra parte pues unos vecinos de la misma ciencia cristianas, tal vez unos 3000, por ejemplo en Estados Unidos, constituyen este grupo de secta, esta secta de un alto nivel sociocultural.
Sus rangos incluyen profesorados de universidades, astronautas, inclusive son cientistas, senadores son cientistas, estrellas de cine son cientistas, editores financieros son cientistas y también abogados son cientistas. O sea, son profesionales inclusive que precisamente están en este rollo, ¿no? El fin de la misma fundadora de Mary Baker, de esta secta, pues era trascender en la historia y también perpetuar sus exigencias y sus extrañas creencias. Ella recopila pues la información para crear un libro, el cual se ha puesto al paralelo de la misma Biblia, pasando a ser el libro de cabecera de muchos hogares cultos entre comillas, de muchos hogares ricos, de muchos hogares, digamos, de personas socialmente destacadas en cuanto a lo que hacen, en cuanto a la función que desempeñan. Mary Baker nace en un rancho en New Hampshire en el año 1892. Ella pues pasa su infancia llena de enfermedades y también llena de traumas. Tuvo que perder su educación elemental por su salud y a los 17 años entró a una congregación de la iglesia congregacional y fue miembro activo esta misma Mary Baker. A los 22 años la Mary Baker se casó con George Washington Glover, ¿no? Que era un pequeño, digámoslo así, contratista, y los recién casados establecen pues su casa en Carolina del Sur durante 6 meses. Muere Glover, de fiebre amarilla, totalmente muerto. Ella regresa a casa siguiendo una joven viuda para el nacimiento de su único hijo. La tragedia pues agrava sus mismos ataques histéricos y se postra pues en poesía, por el mismo mesianismo y también en el espiritualismo por muchos años. Al poco tiempo, esta misma Mary Baker se vuelve a casar, se casa esta vez con un dentista filatelista con el nombre de Daniel Peterson. Cuando tenía 4 años, su hijo se casa. Se lo llevaron pues a Minnesota para que lo educaran también sus padres adoptivos. Su madre no volvió a ver hasta la edad de 34 años a su mismo hijo. O sea, una depravada total. Peterson pues tuvo el infortunio de visitar los campos de batalla de la guerra civil. Como un observador equivocamente pues se cruzó a los mismos campos de los confederados y pasó toda la guerra en prisión del sur. Ninguna morfina, o sea, ninguna droga ayudó a la señora Peterson, pero ella llegó a oír de un milagroso curandero en Portland, Maine. Hasta este día, el curandero de nombre Kimby queda remanentemente en ella. Queda en el closet, digamos así, el esqueleto, es decir, ella guardó la idea. Que después, pues esta misma señora, pues se inspira en Kimby, pues para fundar a los mismos cientistas. La señora Peterson visitó a Kimby pues como paciente y también como estudiante. Ella recibió una copia de los mismos escritos que se llamaban pues esta copia se llamaba Preguntas y Respuestas, y expresó pues su aceptación por su ayuda a través de estas mismas cartas a la prensa. Da testimonio en versículo. Entonces vemos aquí que esta depravación total de esta misma señora es precisamente algo que nosotros vemos que es totalmente nefasto. Ahí en pantallas ustedes están viendo cómo es una iglesia cientista, cómo es un templo de esta iglesia cientista. Cambiando de nota, cambiando de imagen, vamos a irnos a ver un poquito más de esta misma mujer. Más tarde, pues ella explica sus tributos embarazosos y comentó: yo podía haber escrito 20 años. Yo estaba en tratamiento médico del Dr. Kirby en 1862 a 1883, cuando él murió. De cualquier manera, su muerte en 1886 pues evocó un elogio para la señora Peterson titulado
con este mismo escrito, línea sobre la muerte del Dr. Kirby. En ese momento ella sanó con la verdad que Cristo enseñó, contradictorio por el mismo Islam. El fundador y sus mismos seguidores ignoran pues y minimizan a los mismos cientistas de la señora Eddy y defienden el sistema original del Dr. Kimby. Su marido, mientras tanto, había regresado ya y anunció pues que ya había tenido bastante y dejó su hogar. Deja a esta misma mujer y ella eventualmente obtuvo el divorcio en 1873 por abandono de hogar. Este murió solitariamente, teniendo pues una gran fortuna. La primera curación auténtica de las cientistas, dice la señora Glover, tomó el nombre del primer marido. Relata que ella pues se cayó en el hielo regresando de una junta de señoras que ayudaban pues y sufrió lesiones que ella pues pronunció que eran incurables. Obviamente sin certificado médico, ella dijo estas lesiones son incurables. Ella no podía pedir al muerto Kimby, por ejemplo, a pesar de haberse metido al espiritualismo, que la curara. En esta crisis, pues ella asegura haber redescubierto las leyes de sanar que Cristo había pues demostrado en el Nuevo Testamento. Empieza a leer la Biblia y le oyó el pasaje de San Mateo donde Cristo curó al paralítico y donde dice levántate y anda, Mateo capítulo 9 versículo 5. Por lo que se da cuenta de que la muerte y las mismas enfermedades eran ilusiones y en pocos días camina ante el asombro de sus mismos amigos. Su doctor firmó un certificado donde decía yo nunca dije que ella se encontraba en crítica condición. Ahí está. O sea, su médico dijo jamás dije que ella se encontrara en crítica condición. O sea, si se haya sanado o no, eso pasa del certificado médico, porque el certificado médico no decía que estaba en una condición comprometedora o que era incurable, como dijo esta señora. Bueno, ella se inventó eso. Entre el otoño de 1886 y también el 70, ella elabora pues un libro de texto que se llama Ciencia y Salud son las llaves de las escrituras. A pesar de sus mismos esfuerzos por escribir, la crítica pues ahuyentó a la mayoría de los mismos investigadores por su inconsistencia, por su rareza y también por su incomprensibilidad. La autora de este mismo libro se decide pues de toda crítica y comenta que el aprendizaje estaba tan iluminado que la gramática fue eclipsada. Para ella Ciencia y Salud es un trabajo inspirado por ella que floreció para escribir. Ella decía que ella era instrumento de Dios para escribir sobre la armonía del cielo y también sobre la metafísica divina. Comenta, no puedo ser súper modesta en la estima de mi libro. La primera edición del libro tenía en la cubierta el siguiente verso. Yo, miren cuántas veces. Yo, misma yo, en el interior y en el exterior. El qué y el por qué. El cuándo, el dónde. En lo bajo, en lo alto. Y todo yo misma yo. Esto lo dice en su entrada de su libro, en el preámbulo. Revisando y estudiando también muchas veces este libro, se incluyeron capítulos de las mismas ciencias cristianas contra el mismo espiritualismo, animales desenmascarados, matrimonio, fisiología, etc. Han sido pues agregadas en el año 1884. Las llaves de las mismas escrituras y consciente pues de una interpretación alegórica al Génesis y también al Apocalipsis. La edición final tiene un glosario de frutos o testimonios para sanar. La corrida de una casa de huéspedes a otra, la viuda decidió pues por ejemplo reunirse con Richard Kennedy, así como Kimby, él también se llamó doctor y se anunció como senador de la fe. Ella ofrece una serie de lecturas en su mismo método de salud, entre 12 a 17 artículos para sanar. Comenta que pues por estos mismos folletos le ofrecían alrededor de $300,000, pero dice y admite que no se atrevería a pedir tal suma, que era el salario de un trabajador de una industria. Comprometía pues sus mismos principios, pero una voz del cielo se lo ordenó.
ella enseña un fanatismo garigoleado, ¿no? Demuestra también la realidad de la misma materia, del mal, la enfermedad y la misma muerte. Estas no fueron creadas por Dios y así constituyó simples errores de la misma mente moral. Usted remueve las concepciones que lo lleva al sufrimiento o tal vez al sepulcro, eso es lo que dice ella. Tú tienes el poder. El propósito, dicen, del hombre en la vida es de liberarse de estos mismos errores de la mente mortal a través de las mismas aplicaciones de las leyes que ella ha descubierto. Por ejemplo, solamente ese es el camino para tú liberarte de los pensamientos mundanos. Eso es lo que te dice. Una vez liberado el hombre de dichos errores, se encuentra pues al mismo sano y sin pecado. Asimismo, ¿no? Se encuentra totalmente sin pecado, totalmente sano y también inmortal. Sus aplicaciones mesiánicas de estas leyes misteriosas, entre comillas, pasaron a concluir que podían ser usadas también para dar salud, a ser también pervertidas para dar enfermedades y también muerte. O sea, si se revertía a los hechizos que esta misma pues tenía en su mismo libro, sus recetas, digámoslo así. Este budismo yanqui, porque llamémoslo así, es un budismo yanqui, es el resurgimiento de la misma brujería en Nueva Inglaterra. Ella lo llamó pues magnetismo del animal malicioso. Años más tarde pues ella vive en terror de Mam, ¿no? Aterrorizada por la fuerza de sus mismos enemigos o críticos. Como protección pues ella se rodea de un cuerpo de seguidores devotos cuyo trabajo pues era deshacerse de malos pensamientos y también de fuerzas. Tuvo su tercer matrimonio, y es verdad, sí, tuvo su tercer matrimonio sin autorización, o sea, era un cochinero total su vida. Y ese tercer matrimonio lo tuvo con un agente de máquinas de coser. Años más tarde, ni sus leyes para sanar pudieron pues evitarle la muerte. Comenta que su tercer esposo muere asesinado mentalmente a causa del MAM. Pues bueno, las ciencias cristianas es un culto para la señora de las mismas grandes ciudades. Sus fieles, la mayoría son mujeres de esta misma ciencia cristiana o de la ciencia, bueno, los cientistas, ¿no? Las cientistas. Esta secta es fuerte en California, también se asienta en Massachusetts, se asienta también en Nueva York, y pocos cultos prometen escalar a un estatus social. Un verdadero devoto no toma, por ejemplo, medicamentos ni asiste a consultorios, pero sí ocupan el servicio del ginecólogo, dentista, quiropráctico y también del oculista. Si usan lentes, por ejemplo, asisten al dentista, pero se oponen a los medicamentos de la salud pública, por ejemplo, las vacunas, purificar el agua, rayos X, etc. Sus servicios son los domingos. Este día pues lo han dedicado para hacer sus servicios, que se reduce simplemente a una receta, como ya te decía, un culto de sanación nada más, y en cada rama de su misma iglesia. Contienen pues oraciones dentro de esta misma secta, con la lectura de la misma señora Eddy, esta misma creadora, esta misma fundadora que ustedes la veían pues al principio en sus pantallas. Son preparados, por ejemplo, por el comisionado de Boston, donde contiene la colección del recitar las reglas científicas del sur. Ella es llamada Padre y Madre de Dios. Bueno, el único culto religioso fundado por una mujer, Ann Lee. Las cuáqueras la llaman también la Madre Iglesia. Los cristianos, sus fiestas Navidad, Pascua, son ignoradas por ellos. No celebran Navidad, no celebran Pascua. Tienen un especial servicio el Día de Gracias. Los miércoles en la tarde oran y dan testimonio de salud. Los cristianos científicos tienen templos grandes y también ostentosos. No tienen hospitales. Estos cristianos científicos tienen templos grandes y también ostentosos, como ustedes lo pueden ver ahí en pantallas. Están viendo ahí un templo ostentoso tremendamente. Es un templo totalmente grande, y así los tienen ellos. No tienen hospitales, no tienen clínicas, no tienen agencias, no tienen orfanatos. En Illinois, por ejemplo, existe un colegio para estudiar el cuerpo, pero este colegio no pertenece a la iglesia. Prácticamente la creencia básica de los cristianos cientistas o de los cientistas hacen el culto a su manera. Son rechazados de los mismos cientistas, los cristianos y protestantes, de las ideas de su mismo Dios, de la Trinidad, del pecado original y actual, la resurrección y la divinidad de Cristo. Lo rechazan estos mismos cientistas.
judío, o sea, un Cristo judío también rechazan, gloria, infierno, no están de acuerdo con eso. Ellos se basan, por ejemplo, en su Biblia. Algunos judíos liberales se pasaron pues a esta secta. La demanda de sus mismos miembros es poca, claman y ofrecen ayuda y salud a los mismos creyentes. Ella comenta, esta misma Eddie, que están en las llaves para el éxito y puedan sobresalir y tengan éxito con sus negocios, casamientos, etc. Un financiero escuchó a un testigo cientista en una junta de los miércoles, por ejemplo, el éxito de sus negocios se los debe a ellos. Los cientistas cristianos, entre comillas, ganan pocos para su conversión. Es una religión, si se le puede llamar así, religión. Es una secta. Entonces, estos son los cientistas. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, lo hayan, meditado y lo vuelvan a ver, lo vuelvan a releer y lo vuelvan también a estudiar, que está muy interesante este punto, que ya estamos llegando a bastantes sectas ya describiéndote en esta mismo playlist que es precisamente apologética. Este playlist se llama apologética porque te estamos mostrando las diferentes sectas y cómo tú puedes comparar y defender también la Iglesia Católica. Saca estos datos que son muy importantes para ti. Y pues yo te voy a presentar no solamente esto, sino bastantes otros documentos dentro de esta misma descripción. Este documento va a estar colgado también dentro de la descripción de este video. Muchas gracias, y de los demás videos también. Si todavía en tu video o en el video que tú estás viendo de mis transmisiones no está colgado el material todavía escrito, espéralo, vuelve a entrar de aquí a un tiempo y lo verás. Lo verás ahí colgado, lo verás ahí en la descripción, un link que te llevará precisamente a nuestra página, a nuestro blog personal. Muchas gracias, y pues va a ser en otra transmisión que estemos juntos también disfrutando de estos temas, refutando a los mismos sectarios, exponiendo a estos sectarios. Gracias, chao, chao.